Buenas noches, estudiantes de ciclo 4 del Colegio Integrado de Fontibón de la jornada nocturna. El día de hoy vamos a desarrollar el tema recursos naturales. La naturaleza. La naturaleza nos ofrece todo lo que necesitamos para vivir. De ella obtenemos los alimentos, los materiales que confeccionan nuestras prendas de vestir. Es más, un recurso que proviene de la naturaleza, que hace funcionar al mundo, es la energía. Por cierto, ¿conoces qué son los recursos naturales? Son los elementos de la naturaleza que ayudan a contribuir al bienestar y al desarrollo, para los seres vivos, en diferentes cosas. Por ejemplo, los árboles dan el oxígeno y esto se lo representa con el símbolo O2. Supongamos que estos son tus pulmones y al respirar ingresa este oxígeno a tu cuerpo, permitiendo que todos tus órganos se encuentren bien. Otros recursos naturales pueden ser el agua. La utilizamos a diario para tener limpias nuestras manos. La luz, que nos permite diferenciar el día de la noche y resultan esenciales para la vida en el planeta Tierra. Esto es tanto para los animales, las plantas y los seres humanos. Los recursos naturales son clasificados de acuerdo a su durabilidad, y estos pueden ser los recursos naturales renovables y no renovables. Empecemos por los recursos renovables. Son aquellos que se renuevan de manera natural y a una velocidad mucho más significativa que los no renovables. De todas maneras, esto no significa que el ser humano puede utilizarlos de manera abusiva, ya que en algunos casos sí podrían registrarse faltantes. Algunos ejemplos serían los peces. O también puede ser la madera. ¿Existen recursos renovables inagotables? La respuesta es sí. Son aquellos recursos naturales cuyo agotamiento es básicamente imposible, más allá del uso que se le dé. Un recurso natural clave para el desarrollo de la humanidad es la energía. ¿Qué es la energía? Se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas. Te doy un ejemplo. La energía tiene una importante presencia en nuestra vida cotidiana. Permite que las maquinitas de juego funcionen. Y también permite cocinar nuestros alimentos. Mantener nuestra casa fresca. Iluminar espacios oscuros. Y te permite que tu computador funcione. Es más, se encuentra integrada en nuestros propios cuerpos, ya que contiene una carga importante de energía química, eléctrica y de otros tipos. Veamos un dato curioso sobre el recurso renovable, la energía. Si bien es la unidad de medida que utilizamos para cuantificar, que significa contar y medir la energía, se la representa como Joule o la letra J, en honor al físico inglés James Prescott Joule. Sigamos con los recursos no renovables. Son aquellos recursos que existen en la naturaleza de manera limitada. Es por eso que se requiere de un uso muy responsable por parte de la sociedad. Por ejemplo, el carbón se lo utiliza para prender el fuego. El oro se lo utiliza para la elaboración de anillos o collares. El petróleo se lo utiliza para crear la gasolina que necesitan los medios de transporte para funcionar. Recuerda que tú también puedes ayudar a conservar estos recursos naturales. Desde casa, por ejemplo, tomar duchas cortas. Una cantidad importante de agua se gasta en ese momento, y así estás usando de manera responsable este recurso que sería el agua. No era tan difícil, ¿verdad? Y recuerda que la mejor manera de aprender es leer. Chao, chao, y no te olvides de lavarte las manos.
¿Qué es un recurso natural? Son todos aquellos componentes de la naturaleza que los seres humanos utilizamos para satisfacer alguna necesidad. Por ejemplo, de los animales, satisfacemos la necesidad de alimento, pero también de vestido. Tenemos también algunos animales de compañía. De las plantas también obtenemos alimento, pero también materia prima para realizar diferentes componentes o compuestos como el papel. Y de los minerales obtenemos, por ejemplo, combustibles y materia prima para desarrollo de la infraestructura. Este mapa conceptual me parece muy interesante ya que clasifica los recursos en tres grupos. Los realmente renovables son aquellos que no se disminuyen por el beneficio que nos prestan. Por ejemplo, la energía solar. No podemos agotar la energía del sol por usarla. Asimismo, el viento, las mareas o los flujos de agua. No podemos agotarla. Hay otros que son parcialmente renovables y acá se pone la cosa interesante porque que sea parcialmente renovable implica que depende de las condiciones que existan en el ecosistema, estos recursos se pueden renovar o no, o podrían llegar a ser no renovables. Por ejemplo, el aire fresco, el agua fresca, la tierra fértil y toda la biodiversidad entre plantas y animales. Y existen otros que son no renovables. Estos son, por ejemplo, los combustibles fósiles o los minerales. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Esta particularidad está determinada específicamente por la posibilidad que tienen los recursos renovables de ser usados una y otra vez, siempre que se garantice la regeneración en el caso de los recursos parcialmente renovables. Por ejemplo, los minerales y el petróleo son recursos que no se pueden renovar debido a que al ser utilizados no se pueden regenerar en un tiempo real para que lo podamos volver a usar, debido a que son resultado de un proceso muy largo, muy complejo, que dura miles de millones de años. Por su parte, las plantas, los animales, el agua y el suelo constituyen recursos que son renovables y parcialmente renovables, siempre que exista una preocupación por explotarlos de forma racional y permitiendo la regeneración natural o inducida por el ser humano. En el caso de las plantas, garantizar que se vuelvan a sembrar, garantizar que los cultivos se den el tiempo, que haya rotación de la tierra o de los cultivos para que la tierra no se vea afectada. Los animales, garantizar la crianza o el hábitat para que ellos se puedan seguir desarrollando. El agua y el suelo, haciendo un uso consciente o racional del recurso y permitiendo que se regeneren nuevamente. El mal uso de los recursos potencialmente renovables puede ocasionar que estos pasen a la categoría de recursos no renovables. ¿Esto cuándo ocurre? Cuando escuchamos que hay especies animales extintas, en peligro de extinción o potencial o virtualmente extintas. Ya son no renovables. ¿Cuál ha sido el impacto en el medio ambiente y la disminución de la riqueza biológica a partir de la influencia del ser humano o del hombre como especie? Las primeras comunidades humanas no tuvieron un impacto muy determinante sobre los recursos naturales como ocurre hoy en día. Inicialmente los seres humanos eran nómadas que iban siguiendo las manadas de animales. Entonces
al desplazarse de un lugar a otro o al desplazarse por las estaciones, el ecosistema se podía regenerar mientras volvía a llegar la migración humana. Cuando se forman las primeras concentraciones de personas, entonces cuando las personas empiezan a asentarse en un lugar y a explotar pues, los recursos de ese lugar únicamente, al aumentar la población, también el medio ambiente empezó a sufrir los primeros daños importantes. Más adelante, en la época del feudalismo, se ampliaron las áreas de cultivo. Para ello se explotaron los bosques y se desarrollaron actividades productivas como la ganadería, la pesca, entre otras. Esto permite satisfacer las necesidades humanas, como la alimentación o el refugio o el abrigo o la seguridad. Sin embargo, pues no se buscaba renovar esos recursos porque nunca se consideró que se fueran o se pudieran agotar. Ahora bien, en esa época todavía eran explotaciones que se daban en una escala media o pequeña que no causaban daños significativos al medio ambiente, daños comparados pues con lo que vemos en la actualidad. Con la revolución industrial, en la que se generan cadenas de producción, se aceleran los procesos de explotación de recursos naturales y asimismo se empieza a generar un proceso de contaminación sobre el medio ambiente. Recordemos que antes todas las cosas se hacían a mano, se hacían uno a uno, eran procesos mucho más artesanales y las personas se tardaban más tiempo en producir cualquier elemento, mientras que cuando pasa la producción a un nivel industrial, digamos, acelera tanto la explotación como la contaminación. El constante crecimiento de la población dio origen a crecientes necesidades y demandas que llevaron a ejercer cada vez mayor presión en la naturaleza con el fin de obtener los recursos naturales para poderla satisfacer. Esta explotación de recursos naturales ha traído consigo un impacto en el medio ambiente que se ve reflejado en la reducción de la biodiversidad. Si nos damos cuenta, hablábamos ahorita de ese fenómeno, la presencia de hambrunas, en algunos lugares del mundo son hambrunas permanentes, un número cada vez mayor de especies en peligro de extinción, tanto animales como vegetales, y la degradación general del medio ambiente. Estas son las condiciones que vemos en la actualidad y si nos detenemos a pensarlo un poco, son las condiciones que determinaron también la situación de pandemia que estamos viviendo desde hace un poco más de un año y medio. ¿Por qué? La expansión de los terrenos del ser humano cada vez es mayor y no hay un límite entre esta vida humana y las otras especies animales. Entonces llega el momento en el que los virus hacen una mutación, de una especie a otra. Vivimos en una sociedad industrial altamente compleja donde los avances en medicina, agricultura, electrónica, informática o química han producido una auténtica revolución positiva para la vida humana. Pero eso ha traído consigo diferentes y graves problemas en las alteraciones del medio ambiente. Y esta situación hoy en día pone en peligro el equilibrio del planeta y asimismo pues nuestra propia integridad. Hagamos nuevamente referencia a la situación que estamos viviendo por el COVID-19. Necesitamos buscar un punto en el que el bienestar humano no afecte el resto de las especies y los ecosistemas. El desafío entonces es utilizar de una forma racional los recursos naturales y hacer algún compromiso por la conservación de dichos recursos cuando son escasos o cuando están en vías de extinción.
Asimismo, también debemos comprometernos con la defensa del medio ambiente ante la contaminación y la degradación. Pensemos que el impacto de nuestra especie en el mundo ha sido muy significativo y dañino para el mismo. Si nosotros mismos no tomamos la rienda y la responsabilidad de lo que está ocurriendo, es muy difícil que podamos superar estas pruebas que se nos van presentando. Les comparto las referencias por si quieren ahondar en el tema, tanto de la presentación, que es de la página Slide Player, como del video en YouTube. Muchas gracias, espero que sea un feliz aprendizaje. Éxitos para todos.